Bueno, vamos al siguiente problema. Acabo de leer el enunciado y lo que dice es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos aquí un alambre circular, ¿vale? El alambre de radio R, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y está girando con una velocidad angular el alambre omega, ¿no? Tenemos un alambre de radio R mayúscula, ¿vale? Que gira con una velocidad angular omega y sobre el alambre desliza una cuenta de masa m minúscula. Una cuenta no es ni más ni menos que una bólica de esas como que hay en los abacos, que puede moverse libremente por esta circunferencia, ¿no? Aquí tenemos, esto va a ser R minúscula. Bueno, pues ¿qué sabemos? Lo primero de todo, solamente va a tener un grado de libertad, porque esto está girando con velocidad omega constante y la cuenta se irá moviendo a lo largo de esta coordenada, que va a ser la coordenada θ. Por la geometría del problema, voy a utilizar coordenadas esféricas, ¿no? Tenemos aquí la proyección sobre el plano X, que este era el ángulo phi, igual que hicimos con el péndulo esférico. Y entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver. El problema, podemos hacer uso de las tres. De hecho, lo que te dice el apartado A es que escribas la ecuación de movimiento y el apartado B que calcule la fuerza de ligadura a la que está sometida o la cuenta sobre el alambre, ¿no? La fuerza de ligadura. Primero de todo, el problema solo tiene un grado de libertad, porque como he dicho, solo se mueve a partir de la coordenada z. Pero también tiene dos ligaduras. ¿Qué dos ligaduras tiene? Las ligaduras que tiene son, mira, este radio, la distancia de aquí a cualquier punto de esta circunferencia siempre va a ser constante, que va a ser el radio del alambre. Por lo tanto, esta va a ser una ligadura R igual a R mayúscula, ¿vale? Por otro lado, también tengo otra ligadura. Está diciendo que el alambre está girando en torno al eje Z con velocidad angular constante. Luego tengo ahí que un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, sé que el espacio igual al espacio inicial más velocidad por tiempo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Estos son dos ligaduras. Ambas son ligaduras holónomas. Esta, en el caso de esta, como no depende del tiempo, tengo R menos R igual a 0. Esta recibe el nombre de holónoma esclerónoma. Y esta, como depende del tiempo, ¿vale? Es una ligadura holónoma reónoma, ¿vale? Inciso. Esto es la situación que en este problema ahora mismo tenemos. Tenemos dos ligaduras, ambas son holónomas, una no depende de la posición, por lo tanto es esclerónoma, y la otra, como depende del tiempo, es reónoma, ¿vale? Esto es phi, perdón. Phi igual a phi sub 0 más omega por t. No sé qué es esto. Aquí, se me ha ido la pinza. Lo que quería era hacer, pasarlo todo para acá para igualar a 0. Ay, señor. Tengo menos phi sub 0 menos omega por t igual a 0. Esto era lo que quería hacer para poner mis funciones de Lagrange para luego inyectarlas en los multiplicadores de Lagrange. Si esto por cualquier cosa girara con una aceleración angular constante, pues entonces aquí lo que tendría sería phi igual a phi sub 0 más omega por t más un medio de alfa por t al cuadrado. En este caso, como la ligadura dependería del tiempo, entonces ya no sería holónoma, serían ligaduras no holónomas, ¿vale? Un inciso, simplemente, para que se vea la diferencia. Pues entonces esto lo voy a llamar para después f sub 1, me adelanto, ¿vale? Y esto lo voy a llamar f sub 2, ¿vale? Esto, si no se entiende, es que como voy metiendo los vídeos poco a poco, conforme voy pudiendo por las tardes, que tengo ratos libres, esto se entenderá mejor cuando en el curso de derivadas de varias variables
explique los problemas de optimización restringida con los multiplicadores de la grama. ¿De dónde saldrán estas Fs1 y Fs2? Cuando vemos que el gradiente de F igual a lambda por el gradiente de G, o el sumatorio, mejor dicho, de los lambda sub I por el gradiente de G, se entenderá lo que es F y G. De momento, pues esas serían mis funciones de ligadura. Como tengo dos funciones de ligadura, ya tenéis que tener ¿cuántas coordenadas generalizadas? Ya tenéis que tener 3 coordenadas generalizadas, que van a ser el radio R, la coordenada θ y la coordenada φ. Estas van a ser mis 3 coordenadas generalizadas. Repito, si no me pidiera las fuerzas de ligadura, directamente iría a saco, haría mi lagrangiano, metería mi función de la grama y directamente pues tendría solamente una ecuación de movimiento que va a ser con respecto a la coordenada θ. Pero como me pide en el apartado B que saque las fuerzas de ligadura, pues uso que las 3 coordenadas no hago uso de las ligaduras, sino que las hago de forma independiente. Me explico, ahora lo entenderán mejor. Lo primero de todo, voy a sacar mi vector de posición. ¿De qué? Pues de la partícula de masa m. ¿Cuál va a ser la posición? Pues igual que hicimos en el péndulo esférico, que tendré en el eje X, ¿no? Pues esto de aquí, que sería la hipotenusa, es R por esto de aquí, proyecta aquí, sería seno de θ. Pues tengo R, seno de θ, y como quiero el X, pues este es el cateto contiguo, coseno de φ, coma. La coordenada I, esta de aquí, ¿no? La coordenada I, pues sería la hipotenusa, que es R, seno de θ, por esto de aquí, que es el seno de φ, por el seno de φ, coma. Y la coordenada Z, bueno, más fácil, R, coseno de θ. R, coseno de θ, ¿vale? Lo que queremos, lo primero de todo, el lagrangiano. El lagrangiano se construye como T menos V. T, pues será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que va a ser R punto en módulo cuadrado. Entonces necesito calcular la velocidad generalizada, el R punto. Aquí también hago un inciso. No estoy considerando la masa del alambre circular. Si yo estuviera considerando la masa del alambre circular, imagínate que tiene una masa m, pues tendría que meter aquí un medio de I por phi punto cuadrado. Pero lo que me interesa ahora mismo es estudiar la partícula de masa m que está deslizándose sobre dicho alambre. De la misma manera, si esta partícula, aparte de deslizar, pues rotara, pues habría que tener aquí también en cuenta una energía cinética de rotación para la partícula, es decir, un medio de la masa por su velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Pero como no la tenemos, la quito. Menos la energía potencial, que sería menos mg por la coordenada de la altura, que es la z, ¿vale? Estoy tomando mi sistema de referencia aquí, el centro de dicha circunferencia. Venga, pues vamos a calcular la velocidad generalizada. La velocidad generalizada, que vale, pues tengo aquí que la primera componente del vector, pues derivarlo todo con respecto al tiempo. Tendríamos derivar el primero, por el segundo sin derivar, por el tercero sin derivar, es la derivada del producto de tres cosas. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, derivada del seno, coseno por θ punto. Tendríamos por θ punto, por coseno de θ, por coseno de phi. Más, o en este caso menos, la derivada del tercero sería el coseno del menos seno, que tendríamos menos r, phi punto, porque la derivada del coseno es menos seno de phi por phi punto, ¿por qué? Por el seno de θ por el seno de phi, coma. Siguiente, pues sería derivada del primero por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería derivada del seno del coseno por el θ punto. Coseno de θ, seno de phi, más la derivada del tercero con respecto al tiempo, que sería más r derivada de seno coseno de phi por phi punto. R, phi punto, seno de θ, coseno de phi. ¿Sí? Ahí, perfecto. Más el tercero, que sería que, coma, la tercera componente, que sería que R punto coseno de θ, la derivada del coseno en menos seno, me queda menos R, θ punto seno de θ, ¿vale?
Entonces necesitamos esto al cuadrado. Pues esto al cuadrado, ¿qué va a ser? Por el producto escalar del vector r punto por r punto. Es decir, la velocidad generalizada, el producto escalar por su velocidad generalizada. Es decir, para no hacer el vídeo más largo, lo que voy a hacer va a ser que voy a cortar y lo voy a hacer en una hoja aparte porque no tengo su expresión matemática, ¿vale? Es decir, aquí habría que hacer, mira, sería primera componente, o sea, primera coordenada, o el producto escalar sería esto por esto mismo. Entonces sería primera coordenada por primera coordenada más segunda por segunda más tercera por tercera. Claro, el problema es el siguiente. Y así mientras lo hago, pues cargo un poco el rotulador que le queda ya poca tinta. Aquí no hay problema, porque en este caso sería, aquí tengo un binomio, sería solamente el cuadrado de un binomio, o sea, r punto cuadrado coseno cuadrado de tita menos 2r punto tita punto r seno de tita coseno de tita más r cuadrado tita punto cuadrado seno cuadrado de tita. Pero aquí en estos dos sí que hay un problema que me acabo de dar cuenta, que tengo ¿cuántas? Tengo 1, 2 y 3, entonces sería el cuadrado de un trinomio, que el cuadrado de un trinomio es cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, más doble del primero por el segundo, menos, en este caso menos porque tengo aquí menos doble del primero por el tercero, menos, también por este menos, doble del segundo por el tercero. Y luego otra vez más, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más doble del primero por el segundo, más doble del primero por el tercero, más doble del segundo por el tercero, y así, y más lo otro, ¿vale? Pues voy a calcularlo mientras pongo a cargar un rato el rotulador y en un momento vuelvo para ver lo que vale la expresión de la velocidad generalizada al cuadrado, del módulo, mejor dicho, el módulo de r punto cuadrado. Venga, pues vamos a calcularlo y vuelvo en un instante. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Al final me ha llevado más de media hora. Lo he hecho 2 veces para asegurarme, creo que no me he equivocado, espero que no. Y me ha salido esto, r punto cuadrado más r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado por seno al cuadrado de phi. Perdón, seno cuadrado de phi no, seno cuadrado de tita. ¿Vale? Esto es lo que me ha salido el módulo de la velocidad generalizada al cuadrado. Un inciso también. Esta R es distancia radial, ¿vale? No hay que confundirlo con esta R que he puesto encima como vector de posición, ¿vale? El vector de posición de las partículas con la flecha, porque es un vector. Esto no, esto es una distancia del centro a cualquier punto de la periferia, que lo llamamos como coordenada generalizada de R minúscula, ¿vale? Entonces pues vamos a construir nuestra función lagrangiana, que será que por un medio de m r punto cuadrado, hemos dicho que es r punto cuadrado más r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado por el seno al cuadrado de tita, ¿sí? Menos mg z, pero ¿qué vale z? Por la coordenada de la altura, que sería la coordenada de 3, que sería r coseno de tita. Bueno, una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es pues, construir las ecuaciones de movimiento de la nave, ¿no? Tenemos diferencial con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto a la primera coordenada, que sería R, que sería R punto menos parcial de L con respecto de R, es igual a ¿qué? Pues a lambda 1 por la derivada parcial de la función 1 con respecto a R más lambda 2 por la derivada parcial de la función 2 con respecto de R. Aquí hago un inciso. ¿Por qué tengo dos multiplicadores de Lagrange? Porque tengo dos ecuaciones de ligadura, que a las que he llamado F1 y F2. La F1, que era la holónoma esclerónoma, y la F2, que era la holónoma reónoma, porque dependía del tiempo, ¿no? Por eso tengo F1 y F2. Si tuviera tres ecuaciones de ligadura, tendría tres multiplicadores de Lagrange, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Normalmente los problemas sencillos suele haber únicamente una ligadura. Este es un poco más difícil. La otra ecuación, pues que será, pues referida a la coordenada tita, que será diferencial con respecto al tiempo, la derivada parcial de L con respecto a tita punto, menos parcial de L con respecto de tita, es igual a lambda 1 por la derivada parcial de F1 con respecto de tita, más lambda 2 por la derivada parcial de F2 con respecto de tita. Y al igual con respecto a la ecuación 3, pues tengo diferencial con respecto al tiempo, la derivada parcial de L con respecto a phi punto, menos parcial de L con respecto de phi, es igual a lambda 1 por parcial de F1 con respecto de phi, más lambda 2 por parcial de F2 con respecto de phi. Bueno, pues vamos a empezar a inyectar todo lo que tenemos aquí haciendo uso de la derivada de nuestro Lagrange. Empezamos
con la primera ecuación. Venga, con la ecuación número 1. Nos dice, lo primero, deriva L con respecto a R punto. Vamos a derivar el lagrangiano con respecto de R punto. Como vengo a mi lagrangiano que depende de R punto, solo esto, ¿no? Los demás vemos que no. ¿Por cuál sería la derivada? Pues sería MR punto. Siguiente, deriva con respecto al tiempo lo que ha obtenido. Pues si yo derivo con respecto del tiempo la derivada parcial de L con respecto de R punto, pues lo que voy a tener que hacer, pues M por R 2 puntos. Siguiente, deriva L con respecto de R, porque derivamos el lagrangiano con respecto de R, la derivada parcial de L con respecto de R, que va a ser, esto no depende de R, esto sí depende de R, esto sí depende de R, y esto sí, por lo tanto me daría que MR tita punto cuadrado, ¿no? MR tita punto cuadrado más MR phi punto cuadrado por el seno al cuadrado de tita menos MG por coseno de tita, ¿sí? Es lo que tenemos. Hemos derivado L, el lagrangiano con respecto de R. Hemos derivado esta expresión, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Y esta expresión. Siguiente. Bueno, vamos ya a inyectarlo. Y ya así ponemos la primera ecuación diferencial que hemos visto. Vamos a ponerlo. Me quedaría MR 2 puntos, ¿no? MR 2 puntos menos parcial de L con respecto a R, es decir, le cambio todos estos signos, me quedaría menos MR tita punto cuadrado, ¿sí? Menos MR phi punto cuadrado por el seno cuadrado de tita, por el seno al cuadrado de tita, más, porque sería menos, más mg coseno de tita, y eso igual a qué? A lambda 1 parcial de f con respecto a r. Venga, vamos a hacer las derivadas parciales de nuestras funciones. Pues tengo la derivada parcial de f1 con respecto de r, pues vale 1, ¿no? Derivo f1 con respecto de r, 1. Derivada parcial de f2 con respecto de r, si me voy a la f2, esto no depende de r, pasará a 0. Derivada parcial de f1 con respecto de tita, derivada parcial de f2 con respecto de tita, venga, vamos a hacerlo. f1 depende de tita, no. f2 depende de tita, no. Esto vale 0 y 0. Derivada parcial de f1 con respecto de phi y derivada parcial de f2 con respecto de phi. Venga. f1 depende de phi, no, 0. Pues le cascamos aquí un 0. f2 depende de phi, sí, ¿qué vale? Pues si yo derivo con respecto a phi, esto no depende de phi, esto no depende de phi, esto sí, pues vale 1. Venga, 1. Pues venga, vamos a inyectar en la primera. Tenemos lambda 1, parcial de f1 con respecto a r. Parcial de f1 con respecto a r vale 1, pues por 1. Más lambda 2 por parcial de f2 con respecto de r por 0. Por lambda 2 por 0. Luego este término desaparece. Luego nada más que tendré lambda 1 en la primera expresión. Venga, pues vamos a hacer, ya tengo mi primera ecuación. Y además, si te das cuenta que vale la fuerza de ligadura, pues será lambda por parcial de f con respecto de r. Ya lo podemos hacer, porque lambda parcial de f con respecto a r vale 1. Luego, esta va a ser mi primera ecuación de la fuerza de ligadura, que lo podemos llamar fuerza de ligadura en dirección radial. Bueno, luego sustituiremos las restricciones. Las restricciones no las he puesto, pero son fáciles de sacar, ¿no? Pues si tengo R igual a R, pues ¿qué va a ser? Que R punto, ¿qué va a ser? La derivada con respecto a R del tiempo, R es constante, luego será 0. Y la derivada R2 puntos, ¿qué va a ser? Pues derivar esto otra vez con respecto al tiempo, la derivada de 0 va a seguir siendo 0. Aquí también, si la derivo, si punto, pues lógicamente, si estás girando con velocidad angular constante omega, si yo derivo esto con respecto al tiempo, ¿qué me va a quedar? Pues la velocidad angular omega. Y si derivo dos veces con respecto al tiempo, como omega es constante, pues la derivo de una constante que vale 0. ¿Vale? Esto es lo que luego vamos a meter aquí en las ecuaciones de la fuerza de ligadura. Siguiente paso, pues venga, vamos a hacer la siguiente ecuación, que vamos a hacerlo por paso, la ecuación 2. Ecuación 2. Venga, cuando venimos aquí, nuestro lagrangiano, rápido que no te tiempo a hacer más problemas. Derivada parcial de L con respecto a tita punto. Derivada parcial de L con respecto de tita punto. ¿Depende de tita punto o no? Sí, no, no. Pues nada más que me queda esto. Me quedaría que mr cuadrado por tita punto. ¿Estamos de acuerdo? Estoy derivando con respecto a tita punto. No, sí, no, no. Venga, siguiente. Deriva con respecto al tiempo lo que ha obtenido. Pues venga. Derivo con respecto al tiempo lo que he obtenido. La derivada parcial de L con respecto a tita punto. Pues venga, aquí
Pues me quedaría m, derivo primero el tita, punto, que me quedaría tita 2 puntos por r cuadrado, más, ahora sí, derivo r, pues me quedaría 2mr r punto por tita punto, ¿no? Y ya estaría. Siguiente, deriva el lagrangiano con respecto a tita. Derivo el lagrangiano con respecto a tita. La deriva parcial de L con respecto de tita, ¿qué me queda? ¿Depende de tita? No. ¿Depende de tita? No. ¿Depende de tita? Sí. ¿Cuál es la derivada de esto del seno cuadrado? Pues 2 seno de tita coseno de tita. Por este 2 se te va. Entonces me quedaría m r cuadrado phi punto cuadrado por seno de tita coseno de tita. ¿Ves? Esto no depende de tita, esto no, esto sí. Entonces la derivada vale eso. 2 por eso. Con este 2 se te va. Y esto con respecto a tita, la derivada del coseno es menos seno, que con este menos se convierte en un más. Entonces me quedaría más mgr seno de tita. ¿Ok? Siguiente. Pues, vamos ya a inyectar esto. Lo inyectamos ya aquí. Diferencias con respecto al tiempo. La derivada parcial de L con respecto a la velocidad generalizada de tita. Pues me quedaría esto. mr cuadrado, voy a ponerlo de la forma mr cuadrado tita 2 puntos, mr cuadrado tita 2 puntos, más 2mr, más 2mr, r punto, tita punto, ¿no? 2mr, r punto, tita punto. 2mr, que r más sería aquí más fea. R punto, tita punto. Menos parcial de L con respecto a tita. Menos parcial de L con respecto a tita, pues le cambio todo el signo, me quedaría menos mr cuadrado, menos mr cuadrado, menos mr cuadrado, phi punto cuadrado, phi punto cuadrado por seno de tita, coseno de tita. Seno de tita, coseno de tita, menos mgr seno de tita, menos mgr seno de tita. ¿Y eso igual a qué? Igual a qué. Lambda 1, parcial de f1 con respecto a tita, más lambda 2, parcial de f2 con respecto a tita. A ver, lambda 1, parcial de f de 1 con respecto a tita. F1 con respecto a tita vale 0, pero es que f2 con respecto a tita también vale 0. Por lo tanto, lambda 1 por 0 es 0, más lambda 2 por 0 es 0. Tengo 0. ¿Y esta cuál es? Pues la ecuación de movimiento, ¿de qué? Pues de las partículas de la cuenta sobre el alambre circular. Esta es la ecuación del movimiento. Ecuación del movimiento. ¿Vale? Ahora le inyectaremos las restricciones, a ver cómo queda. Y ahora pues, nos queda ya por último la ecuación 3. Vamos al lío con la ecuación 3. Nos vamos aquí y borramos. Pum, 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 pum. Venga. La derivada parcial de L con respecto a phi punto. Parcial de L con respecto de phi punto. ¿Depende de phi punto? No. ¿Depende de phi punto? No. ¿Depende de phi punto? Sí. Pues vale. 2 me quedaría m r cuadrado phi punto seno al cuadrado de tita, no depende de phi punto, pues ya está. Venga, siguiente, diferenciar con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto a phi punto. Pues esto lo derivo con respecto al tiempo. ¿Qué me va a quedar? La derivada de tres cosas. Pues sería la derivada del primero, voy a derivar con el primero con respecto a esto, pues sería phi 2 puntos por el segundo y el tercero sin derivar, más mr cuadrado, mejor voy a derivar con respecto a r, me quedaría 2mr r punto phi punto seno al cuadrado de tita, he derivado con respecto a phi, ahora con respecto a r, y ahora voy a derivar con respecto a la última, con respecto de tita. Me quedaría que 2, me quedaría 2mr cuadrado pi punto el seno de tita, la derivada del seno es coseno de tita por tita punto. Joder, está acá. Sí, vale. Ahora, siguiente, hemos hecho esto. Ahora, perdón, ahora esto. Parcial de L con respecto a phi. Parcial de L con respecto de phi, que vale. Vamos a lagrangiano, que depende de phi. No depende de phi, no, pues phi, 0. Venga, pues vamos a la tercera ecuación. Me quedaría esto. M, voy a poner los dos mejor ordenados, así, me quedaría esto. mr cuadrado. mr cuadrado. Phi 2 puntos seno al cuadrado de tita. mr cuadrado, phi 2 puntos seno al cuadrado de tita. Más 2mr. 2mr r punto
phi punto seno al cuadrado de tita más este de aquí, voy a poner esto delante que no me lo coma, me quedaría 2m r al cuadrado, 2mr cuadrado, phi punto tita punto, phi punto tita punto, seno de tita, coseno de tita, seno de tita, coseno de tita. Si te das cuenta, 2 por el seno de tita, coseno de tita es el seno del ángulo doble, podría ponerlo como seno de 2 tita, pero no lo voy a hacer, me lo dejo así. ¿Sí? Ya tengo esto. Esto menos parcial de L con respecto a phi sería menos 0 igual a ¿qué? Pues a lambda 1 parcial de F1 con respecto a phi. Parcial de F1 con respecto a phi, nada, 0. Pues sería lambda 1 por 0 más lambda 2 por parcial de F2 con respecto a phi. F2 con respecto a phi, 1. Pues por 1. Y esta sería nuestra otra ecuación de ligadura. Además, mira, y además sabemos una cosa. La fuerza de ligadura va a ser la coordenada por parcial de F con respecto a phi, que valdría en este caso 1. Luego esta va a ser la fuerza de ligadura debido a la coordenada phi. ¿Vale? Venga, ahora ya, una vez que tenemos las tres ecuaciones, la ecuación del movimiento y las dos ecuaciones de ligadura, de fuerzas de ligadura, pues vamos a sustituir las cosas estas. Mira, la primera, R2 puntos. Bueno, vamos a sustituir R igual a R punto igual a 0, R punto 0, Uy, vamos a borrar la anciano. Creo que no lo necesito. Esperemos que no lo necesite. Si no, vamos jodidos. Mira, MR2 puntos. ¿Qué vale R2 puntos? R2 puntos vale 0, luego este término 0. Mira, menos MR tita punto. Pero R ahora voy a sustituir porque R sería igual a R mayúscula, ¿no? Entonces me quedaría menos MR mayúscula menos MR mayúscula por tita punto cuadrado. Por tita punto cuadrado. Menos MR mayúscula phi punto cuadrado. ¿Qué vale phi punto? Phi punto vale omega. Entonces me quedaría menos MR mayúscula menos MR mayúscula omega cuadrado, ¿no? Menos MR omega cuadrado seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita. Más mg coseno de tita. Más mg coseno de tita. Ya se hemos dicho que la fuerza de ligadura en la coordenada radial. Ay, la ecuación de movimiento, mira, divido todo entre m, porque tiene m y m. Mira, r punto, ¿qué vale? R punto vale 0. Mira, esto se va por ahí de paseo. Venga, pues ya está. Entonces tengo r cuadrado, pero será r mayúscula. Tita 2 puntos por r cuadrado menos r cuadrado menos r cuadrado phi punto de omega, pues sea, omega cuadrado, seno de tita, coseno de tita, coseno de tita, menos g r mayúscula seno de tita, menos g r mayúscula seno de tita igual a 0. Esta sería la ecuación de movimiento. Mira, divido todo entre r cuadrado, divido todo entre r cuadrado, y esto si lo divido entre r cuadrado me da y ya es la ecuación diferencial del movimiento. En este caso, pues no la podemos resolver porque no es nada fácil. Es una ecuación diferencial no lineal porque tenemos productos de seno de tita, coseno de tita, que es no lineal, y de segundo orden. Lo único que sí se podría hacer es una aproximación. Es decir, para pequeños desplazamientos del ángulo tita, entonces sí que tendría solución analítica. Diría que seno de tita aproximadamente tita y coseno de tita aproximadamente 1. Entonces sí, pasaría a ser una ecuación diferencial de segundo orden y con el polinomio característico pues se resuelve y quedaría una exponencial. No sé si real o compleja, ¿vale? Pero a grosso modo no se puede resolver porque no sabemos cuánto va a valer seno de tita ni coseno de tita, si va a ser pequeño o grande desplazamiento. Lo normal es que si está rotando, pues no sé, llegará a un punto en el punto de equilibrio que a lo mejor serán pequeñas, hará pequeñas fluctuaciones, pero no lo sé. Habría que hacer un programa numérico y verlo
cómo se comportaría. Y ya por último nos quedaría la última ecuación, que sería esta de aquí de abajo, ¿no? Phi 2 puntos, mira, phi 2 puntos vale 0, luego esto, adiós. R punto, que vale R punto, R punto, R punto, R punto, vale 0. Pues mira, esto también, adiós. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda esta expresión. Me queda 2m r cuadrado, phi punto, tita punto, no me quedaría esto. 2m r cuadrado, phi punto es omega. 2 omega, tita punto, seno de tita, coseno de tita. ¿Lo he hecho bien? ¿Y esta cuál es? Esta es la fuerza de ligadura debido a la coordenada phi. Bueno, pues ya tenemos todo. Vamos a ver si somos capaces de poder interpretar qué significa esto. Estas dos fuerzas de ligadura. Una que está asociada a la coordenada radial y otra que está asociada a la coordenada azimutal. Vamos a ver. Lo primero de todo. Aquí lo que tenemos es un sistema de referencia no inercial. Recuerda que los sistemas de referencia inerciales son aquellos en los que se cumplen las leyes de Newton, en especial la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton lo que nos dice es que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme mientras que no existe una fuerza que modifique dicho estado. Aquí tenemos un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Todos los sistemas en rotación son sistemas no inerciales, ¿vale? De hecho, la Tierra es un sistema no inercial. Lo que pasa es que se considera inercial, pero para ser problema, pero en la vida real no es un sistema de referencia inercial porque está en rotación. Esto sería algo parecido, ¿no? La Tierra. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Vamos a tomar un sistema de referencia que vaya por la partícula esta, de masa m, ¿no? Un sistema de referencia móvil. Vamos a ver si podemos interpretar la fuerza de ligadura. Vamos a empezar primero por la componente en radial, ¿vale? Mira, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo descompongo, ¿qué va a tener? El peso, ¿sí?, de mi partícula, ¿vale? Esto, que sería ¿qué? ¿Esto qué es? Si este ángulo es tita, ¿está de acuerdo que este también es tita? Entonces ves que esto es el cateto contigo, es decir, me quedaría, esto de aquí sería m por g por el coseno de tita. ¿Y esto qué apunta? Este es el centro, el origen de coordenadas. ¿Esto apunta a qué? Hacia el centro. ¿Esto qué tipo de fuerza es? ¿Te suena? El mg coseno de tita, suena más bien a una fuerza centrípeta. Esto iría asociado a una fuerza centrípeta. Ojo, no hay que diferenciar entre fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, no una fuerza real. Es decir, si es real se notan los efectos. Por ejemplo, cuando tú vas en un coche y tomas una curva muy cerrada hacia la derecha, tu cuerpo se va hacia la izquierda y viceversa, ¿no? Es una fuerza que se siente en sus efectos, pero no una fuerza real, se llaman fuerzas ficticias. En este caso, la fuerza centrípeta sí que sería una fuerza real. Pero mira esto de aquí, este término, ¿qué significa este término? Este término, si te das cuenta, va hacia arriba, ¿no? Es justo este sí que es un término, tengo tita 2 puntos por mr cuadrado, esto sí que es una fuerza, y además esta fuerza es una fuerza que sería fuerza centrífuga, Este sería, su expresión sería menos mg R, o sea, perdón, sería menos mr tita punto cuadrado, ¿no? Esta sería justo, apuntaría en sentido contrario a las fuerzas centrípetas, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es este término? Pues mira, este término ni me molesto. Es la proyección sobre el eje Z, sobre el eje vertical de la fuerza centrífuga, de la fuerza centrífuga, porque como está girando, si yo proyecto sobre este eje, sobre el eje vertical, sería mr seno cuadrado omega cuadrado, ¿no? Sería la proyección sobre el eje Z. Luego ya hemos descifrado así a grandes rasgos lo que son las fuerzas de ligadura en dirección radial.
Ahora vamos a ver si podemos descifrar las fuerzas de ligadura en la coordenada phi, es decir, asociada a la coordenada phi. Voy a borrar aquí, no para tener espacio, bueno, borro ya las ecuaciones porque no las necesitamos, ¿vale? Tenemos ahí la fuerza de ligadura. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué tipo de fuerzas ficticias aparecen en los sistemas de referencia no inerciales cuando están en rotación? Pues yo ya, de física de cursos anteriores, sabes que aparecen dos fuerzas ficticias. Una, que va a ser la fuerza centrífuga, y otra, ¿qué tipo de fuerza va a existir? ¿Qué tipo de fuerza hay sobre la Tierra, sobre las masas de aire, los ciclones, los anticiclones, las borrascas? La fuerza C. Coriolis, que vale menos 2m, a ver si me acuerdo de la expresión. Tengo tanta fórmula en la cabeza que se me va a veces la pinza. Omega por v, ¿vale? Ahí. Esa es la fuerza de Coriolis. Pero, como nos dimos cuenta en el problema anterior, ya hemos hecho muchos problemas, cuando tenemos una coordenada generalizada de tipo angular, no de tipo lineal, en realidad no tenemos una fuerza de ligadura, sino lo que tenemos es un momento. Los momentos, en física, un momento sería igual al producto vectorial de R por F. En este caso vamos a tener un momento asociado a una fuerza de Coriolis, ¿vale? ¿Eso se visualiza? Vamos a ver. Vamos a tomar el sistema de referencia, voy a sacarlo aquí para que sea más cómodo de visualizar. Voy a poner el eje Z', el eje Y' y el eje X', ¿vale? Pongo prima para indicar que es un sistema de referencia no inercial y que se está moviendo con el alambre. Es decir, este sistema de referencia está aquí moviéndose, está en la cuenta, puesto en la cuenta, la partícula esta que está deslizándose sobre el alambre, que gira con el alambre. Es un sistema de referencia móvil, ¿vale? Entonces aquí tendríamos nuestro ángulo, que sería el ángulo θ, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, a visualizarlo correctamente. Y entonces, ¿cuál será nuestro vector de posición móvil de esta partícula de la masa n? Pues el vector de posición, que lo voy a llamar primado para decir que está en movimiento, un sistema de referencia no inercial, ¿qué va a ser? Pues será las coordenadas, pues será r, que la componente de x', que va a ser igual, pues el seno, ¿no? Pues sería r, seno de θ, coma, y la z, ¿qué va a ser? Pues coseno de θ. De tal manera que el r' punto, que sería nuestra velocidad, que es lo que nos interesa para poder calcular la fuerza de Coriolis, pues será r, que la derivada del seno es coseno de θ por θ punto, coma, la derivada del coseno es menos seno por la derivada de θ punto por el seno de θ, y con el menos que no me lo como, ¿vale? Ya tenemos, puesto en forma vectorial, pues sería r, θ punto, que coseno de θ, en vez de usar vectores unitarios el IJK, permíteme que use, porque me gusta más, cuando tengo sistemas móviles, uso el U, este sería el U sub X', menos seno de θ U sub Z', ¿vale? Ya tenemos nuestra velocidad. ¿Cuánto vale omega? Pues omega solo tiene, yo tengo aquí la letra a la derecha, solo tiene, con el sentido de giro que he hecho, si hubiera girado en el sentido contrario sería menos U sub Z, pero como no he puesto sentido contrario a la aguja de reloj, sería más U sub Z. Pues tendríamos omega por U sub Z', ¿vale? Entonces, venga, vamos a hacer el producto vectorial. Tengo la fuerza de Coriolis, será igual a que a menos 2m omega, que hemos dicho que es omega por U sub Z' por producto vectorial, ¿para qué? R θ punto, que coseno de θ U sub X' menos seno de θ U sub Z', ¿vale? Ahí tenemos. Venga, el producto vectorial. U sub Z por U sub Z, ¿cuánto vale? Es el producto cru, recuerda. Producto vectorial, módulo primero por el módulo segundo por el seno del ángulo que forma. En este caso, U sub Z con U sub Z, el seno es 0. Son
dos vectores linealmente dependientes. El módulo vale 1, o sea, 1 por 1 por el seno de 0. Luego, este con este valdría 0. ¿Qué vale u sub z por u sub x? Aquí formarían 90 grados, pues sería módulo del primero 1, por el módulo del segundo 1, por el seno de 90, que vale ¿qué? 1. Entonces me quedaría menos 2 m omega r tita punto coseno de tita por u sub z por u sub x sería el u sub i prima, ¿vale? No me equivoque, menos 2 m omega r tita punto coseno de tita. Ya tengo aquí la expresión matemática de las fuerzas de Coriolis. ¿Se parece esto a algo? ¿A esto? Vamos a ver. Como lo que vamos a tener, porque nuestra coordenada generalizada es un ángulo, tendré que meter el R, ¿vale? R. ¿Cuánto vale R? Ojo, R, este R, lo he puesto aquí, R va a ser este vector, es decir, es la distancia desde el eje de giro, este sería nuestro eje de giro, a ¿qué? A donde está la partícula. Luego este R valdría R por el seno de tita, ¿vale? ¿Y qué? Pues tendría dirección U sub X prima, aquí. Tendríamos esto. Venga, pues vamos a hacer el producto vectorial para sacar el momento, debido a la fuerza de Coriolis. Pues tendríamos R seno de tita por U sub X prima, producto vectorial por esto, que sería menos 2m omega r tita punto coseno de tita por U sub I prima. U sub X por U sub I me daría U sub Z, me quedaría menos 2m r por r cuadrado, tita punto, seno de tita, coseno de tita, por U sub X por U sub I me daría el U sub Z prima. Esto sería en forma de vector. Si yo lo quiero en módulo, pues es lo que te daría aquí. A ver, tengo lo mismo, mira, 2mr cuadrado o me he comido arco omega, a ver, el omega, me he comido el omega, aquí, el omega, estaba con hambre, que estoy ya con hambre, omega, ¿no? Omega, tita punto, seno de tita, coseno de tita, anda, pues sí, pues resulta que la segunda fuerza de ligadura corresponde a un momento asociado a una fuerza de Coriolis. Las fuerzas de Coriolis no son fuerzas, son fuerzas ficticias. Pero que sean fuerzas ficticias no quiere decir que no existan, es decir, se meten en la ecuación, es decir, en nuestra ecuación, lo interesante de la ecuación de la mecánica de Lagrange frente a la de Newton es que para sistemas de referencia no inerciales ya nos da de forma muy natural o de forma muy clara lo que es la fuerza no inerciales, las fuerzas no inerciales, ¿no? En cambio, en Newton pues había que meterlas. Cuando tenemos, por ejemplo, está haciendo un problema de estos que hay un coche y hay un peralte, entonces tienes que meter la fuerza normal. Pues aquí no, aquí lo bueno de la mecánica de la nave es que ya directamente las ecuaciones pues, te las regalan. Aquí este menos. El menos creo que ha sido, es decir, aquí este más allá aquí el menos, es lo único que discrepa. Creo que es por cuando he hecho la ecuación de aquí, de Lagrange, yo creo que me equivoqué en alguna cosa, el signo. Eso os lo dejo a vosotros, que lo investiguéis, porque yo ya estoy cansado. Este es el cuarto o el quinto problema que yo ya. Y además me he dejado, este tendría que haberlo hecho al primero, que es cuando tenía la cabeza más fresca. Bueno, pues nada, pues un saludo, espero que os sirva.